Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy veremos el tema momento de una fuerza alrededor de un punto. Ya en el video anterior definimos lo que era el sólido rígido. Lo representa en el libro, lo representa mediante esta figura. Y tenemos un punto, el punto O, que sería el origen, y tenemos un punto A. Hay una distancia del punto O, que es el origen, al punto A, al punto por donde pasa la fuerza. Por ahí viene el apartado especial donde dice que la fuerza no necesariamente necesita estar acá. Lo voy a explicar más adelante en el de cuerpo en dos dimensiones, pero ahorita para la representación lo hemos representado acá. El vector R se llama vector de posición. La posición responde a la pregunta: ¿qué tan lejos está el punto de estudio del punto origen? ¿Qué tan lejos? 5 centímetros, 8 metros, 4 pulgadas, 2 pies. ¿Qué tan lejos está el punto de estudio, que hoy será el punto A? Estamos adentro del sólido rígido, entendiendo por el sólido rígido aquel que no se deforma bajo la acción de la fuerza, hoy solo una, de la fuerza que actúa. La siguiente aclaración es que R es un vector y como tal vector se llama vector de posición de la fuerza respecto a un punto. Hoy el punto donde vamos a analizar el momento, ya también dijimos que el momento es la tendencia a girar que le proporciona la fuerza. La fuerza al sólido rígido le produce una tendencia a girar. Vamos a ver que puede ser en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos ampliando nuestro lenguaje ingenieril. Momento. Cuando hablamos de momento, de hecho se llama momento flexionante. Momento flexionante es la tendencia a girar, la tendencia a rotar. Entonces dice momento de una fuerza alrededor de un punto, que es el primer tema de momento. El punto será O y para eso necesitamos la posición por donde pasa la fuerza. Como estamos adentro del sólido rígido, no importa, ya vimos los límites del principio de transmisibilidad, no importa a dónde esté, no necesariamente necesita estar aquí la fuerza se puede desplazar en su línea de acción y le produce el mismo efecto, dado que el sólido es rígido, no se deforma ante la acción de la fuerza. Entonces tenemos dos puntos, el punto O, que es ahí donde vamos a analizar el momento, se pone como subíndice, indica el momento en el punto O. Eso es lo que vamos a analizar. R es un vector, se llama vector de posición del origen respecto a la fuerza, o al revés, de la fuerza respecto al origen. Es un vector y como tal tiene su magnitud. ¿Qué tan grande es esa distancia? Ya dijimos 8 centímetros, 5 centímetros, 8 pies. Va a estar en unidades de longitud. Tiene una dirección, tiene que tener una dirección como todo vector, tiene que tener un ángulo respecto a un eje fijo, formará un ángulo. Y finalmente, su ángulo, su punto de aplicación, su magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y F, que es el otro vector que he estado insistiendo muchísimo, que la estática es el estudio de las fuerzas, donde la fuerza no es otra cosa más que un vector. Entonces tenemos a dos vectores, el vector R, que está medido en unidades de longitud, y el vector F, que también tiene su magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación, y está en unidades de fuerza. En el sistema internacional, la longitud en metros y la fuerza en newtons. Entonces, el momento lo tendríamos
en metros en el sistema internacional, Cruz, Newton. Y se llama así, Newton por metro. Esas son las unidades en el sistema internacional. Los dos vectores forman un plano, que acá lo han dibujado ahí en el libro, y sería el plano que forman las dos fuerzas. La fuerza, el vector R, que lo he pintado de morado, el vector R y el vector F forman un plano. Ya vimos que dos vectores en el espacio siempre formarán un plano. Entonces están formando un plano, le pega el vector fuerza a R y lo hace girar al sólido rígido. ¿En qué dirección lo hace girar? Pues con el principio de la regla de la mano derecha. R va a ser el primer vector, R cruz F. Para eso los he dibujado en forma más general, ya sin el plano, ya sin la figura de 3 dimensiones que representa el sólido rígido, y podemos pasar sin pérdida de generalidad el vector fuerza con su magnitud, dirección y sentido al mismo origen que R. Vamos a poner que aquí está. Y este es mi vector fuerza. Ok. Con la regla de la mano derecha que ya vimos del producto vectorial de dos vectores, ponemos la mano derecha en el primer vector, que es el vector R, ponemos la mano derecha y hacemos girar hacia el segundo vector. Si lo hiciera yo en 3 dimensiones, aquí está el vector R y aquí está el vector F. Pongo mi mano derecha en el primer vector, que en este caso es el R, el morado. Sin pérdida de generalidad puedo desplazar este vector hacia acá y veo el giro. Recordemos que el producto vectorial de dos vectores es perpendicular al plano que forman en este caso R y F. Y tendremos el sentido del giro, de la tendencia a girar, por la regla de la mano derecha, que el observador, que en este caso son ustedes, vería girar al primer vector tratando de acercarse al segundo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este vector R está aquí, viene el vector fuerza y le pega aquí y lo hace girar hacia allá. Aquí vendría el vector M. El vector M, lo voy a poner de rojo. El vector M es un vector perpendicular tanto a R como a F y nos indica la tendencia a girar. ¿Qué tan grande es este nuevo vector? Pues es la multiplicación, que ya vimos que es el área que forman R y F, nos define la magnitud. La dirección es perpendicular a los dos y el sentido está dado por la regla de la mano derecha, y entonces nos va a decir qué tan rápido hace girar la fuerza al sólido rígido. Imaginemos que aquí está R, tal como lo tenemos ahí. Imaginemos que mi borrador es esta figura. Y aquí está R. Entre el sólido rígido y R forman un cuerpo rígido que no se deforma ante la acción de la fuerza. Viene la fuerza y le pega acá y lo va a hacer girar a mi borrador. Lo va a hacer girar hacia allá. El efecto sería diferente si en lugar de pegarle aquí en el punto A, le pega a la mitad del marcador morado. El efecto será diferente. Y será también diferente, será menos eficiente. Vean, será menos eficiente el giro. Será más eficiente si la fuerza y el vector R son perpendiculares. Ahí lo hará girar muy rápidamente. Entonces, hemos descompuesto, de la definición de producto vectorial de dos vectores, nos dice F, el módulo de F, ¿qué tan grande es F? Por el módulo de R, ¿qué tan grande es R? Por el seno del ángulo. Vamos a analizar esta partecita. Seno del ángulo.
¿Qué significa el seno del ángulo? Si yo hablo del vector fuerza, si este fuerza por el seno del ángulo, quiere decir fuerza por el seno del ángulo, yo estaría obteniendo este vector. Fuerza sería la hipotenusa, seno, el que está enfrente del ángulo, y entonces este se llamaría fuerza por seno del ángulo. Y tiene una característica ese vector que acabo de dibujar, que es perpendicular a R. Vean dónde está R, su línea de acción de R, y el F, seno del ángulo, seno, dijimos que el que está enfrente, F por el seno del ángulo, generarían este nuevo vector que es perpendicular. Y en realidad ese es el momento cuando R y F se vuelven perpendiculares. No quiere decir que toda la F sea perpendicular. Solo una parte de F forman un ángulo de acá. Solo una parte de F es perpendicular a A. La parte de F que es perpendicular a R es la que produce el momento, entendiendo nuevamente el momento como la tendencia a girar. Entonces debe de cumplirse algo. R y la parte de F que es perpendicular a F es la que lo hace girar. Lo podemos analizar de otra forma, tal como lo escriben en el libro. Dice F, dejamos F entero. Voy a borrar este para no confundirnos. Dejamos a F entero y ahora le obtenemos R seno del ángulo. R seno del ángulo, dijimos que estos se llaman ángulos opuestos por el vértice, entonces este ángulo es el mismo. Y ahora vean lo que pasa con R. Si yo a R, que es este, lo multiplico por el seno del ángulo, obtengo esta distancia que la han llamado así como D, que es la distancia de aquí para acá. Y vemos que pasa exactamente lo mismo, 90 grados. Entonces regresamos al mismo concepto. Ahora R ha girado, lo voy a hacer con los marcadores tal con los colores que lo hice. F está aquí, R está aquí y solo genera momento la parte de R que es perpendicular a F. Vean, la F no se mueve, R lo voy a exagerar, está aquí, está exagerado. Yo obtengo el seno de R, es esta parte, el seno de R, y entonces habría yo encontrado esta distancia. Y se vuelven perpendiculares aquí, y por eso decimos que la fuerza puede viajar en su línea de acción en el sólido rígido mediante el principio de transmisibilidad. Cuando llega y le pega y son perpendiculares, lo hará girar al sólido rígido. Entonces, dice, también lo podemos definir así, como el módulo de F, es decir, qué tan grande es la fuerza por la distancia. Esa distancia ya tiene una característica, una condición sería, es perpendicular, o debe de ser perpendicular a F. Si D, que es la distancia, D y F son perpendiculares, se produce el momento en O. Y a partir de eso, brincamos a la siguiente definición. Dice, dos fuerzas son iguales si y solo si tienen la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido, el mismo punto de aplicación. Y hoy, además, la fuerza F produce el momento M y la fuerza F' produce el momento primo.
Si la fuerza produce el mismo, tienen las 4 características del vector, la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido y el mismo punto de aplicación. Y además de eso, la fuerza produce el mismo momento, estamos hablando exactamente de dos fuerzas iguales. Y a partir de este principio, a partir de esta partecita del principio, brincamos a la siguiente generalización. Dice, si una fuerza es igual a otra fuerza, si son iguales, entonces le producen el mismo momento respecto a O. Pero si cambio el R, si hoy no quiero respecto al punto O, requiero respecto al punto B. Hoy quiero hallar los momentos respecto al punto B. Las dos fuerzas que son iguales, si son iguales es porque tienen la misma magnitud, la misma dirección, el mismo punto de aplicación y el mismo sentido. Entonces seguirán generando los mismos momentos, no nada más respecto a O, respecto a B, respecto a C, respecto a D, respecto al punto que yo quiera. Los momentos que generan respecto al punto O dos fuerzas, si son iguales, generarán el mismo momento. Si cambio el punto de estudio, que ya no sea O, que sea B, se llamará así, momento B es igual a momento B'. Claro, generará el mismo momento la fuerza, que en este caso está justo encima de esta fuerza, estaría la fuerza prima, aquí vendría así, estaría aquí la fuerza prima, producen el mismo momento respecto a O y producen el mismo momento respecto a B, dado que lo único que ha cambiado es el punto de aplicación. Entonces, ese es el concepto de momento. Trasladémoslo a dos dimensiones. Dice, una placa, ahora vamos a estudiar una placa. Este fue el estudio en 3 dimensiones. Ahora veámoslo en 2 dimensiones. Una placa. ¿Qué entendemos por una placa? Una placa es aquella que su espesor es constante y es muy delgado respecto al largo y al ancho. Es muy delgado, entonces lo podemos considerar como una placa. Una placa podría ser considerado mi pizarrón. El largo y el ancho es muy grande contra los 2-3 centímetros que tiene, milímetros, perdón, de espesor. Entonces mi pizarrón puede ser considerado una placa. Tengo una placa que la he dibujado de verde, como en forma de cacahuate más o menos, y tengo el punto O. Yo quiero calcular el momento, es decir, la tendencia a girar en el punto O. Esto significa como si yo hiciera un barreno, un agujerito en el punto O y le pusiera yo un eje que gire libremente, un eje que gire. Viene una fuerza, vean, viene una fuerza en el estudio de 2 dimensiones, viene una fuerza y le pega en este punto, le pega. Si la fuerza va hacia arriba, lo voy a hacer con el marcador morado, si la fuerza va hacia arriba, le va a pegar aquí en este punto y lo hará girar en contra de las manecillas del reloj. Si la fuerza va hacia abajo, vendrá aquí y le pegará y lo hará girar a favor de las manecillas del reloj. ¿Qué tan rápido lo hace girar? Dependerá del ángulo. ¿Qué tan rápido lo hará girar? Dependerá del ángulo, seno del ángulo. Imaginemos que la fuerza fue así. Entonces el momento respecto a O será en contra de las manecillas del reloj. Aquí viene la fuerza, viene el vector fuerza y solo una parte de la fuerza, que esta es la importancia de estos 2 dibujos, solo una parte de la fuerza lo hace girar. La otra parte no lo hace girar.
¿Qué parte de la fuerza lo hace girar? Vimos que el seno puede ser por el principio del paralelogramo. Aquí estará la fuerza por el seno del ángulo. Esta será la fuerza por el seno del ángulo y ahora ya se volvieron perpendiculares R y F. Solo la parte de la fuerza que es perpendicular a R es la que lo hace girar. Vean, lo voy a hacer nuevamente con mi marcador. Este es R y viene la fuerza así, y solo la parte de la fuerza que es perpendicular lo hace girar. La otra parte no lo hace girar. Esta, vean, tiene una parte hacia acá y tiene una parte hacia acá. Esta parte hacia acá no le produce momento. Imaginemos ahora el mismo dibujo, la misma placa, el mismo momento respecto a O. Quiero encontrar el momento respecto al punto O y tengo el punto de aplicación de la fuerza. Y ahora, por primera vez, la fuerza es paralela a R. ¿Qué momento se producirá? ¿Qué momento? ¿Qué tendencia a girar? ¿La fuerza lo hará girar en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj? Esa es la parte que nos debemos de preguntar. ¿Cómo lo hace girar esta fuerza que hoy es paralela a R? Lo voy a hacer con mis marcadores. Vamos a suponer que es R, bueno, morado. Este es R y el rojo que sea la fuerza. Vean cómo están hoy, paralelos. Si esta es la fuerza, no lo hará girar. En mecánica de materiales vamos a ver, bueno, ya vimos el otro día que esta fuerza, vean, va la fuerza hacia allá, que la fuerza en realidad lo que le produce es tensión, no momento. Momento es la capacidad que tiene para hacerlo girar, y lo hace girar cuando la fuerza y la distancia son perpendiculares. Ahí lo hace girar. Viene la fuerza, le pega y lo hace girar. Si la fuerza viniera así, no lo hace girar. En este caso, la fuerza y R se comprimen. O en dado caso, la fuerza y R se tensan. Si tienen la misma línea de acción R y F, se tensan o se comprimen, pero no lo hace girar. Para hacerlo girar, necesitan que sean perpendiculares. Si la fuerza está inclinada con respecto a R, una parte de la fuerza, ¿qué parte? Pues la parte que es perpendicular a R lo hace girar y la parte que es paralela a R lo hace tensar. Espero haya quedado entendido el concepto de momento, la tendencia a girar. Vamos introduciendo ya también, que es de mecánica de materiales, pero sin problema lo podemos ver, el concepto de fuerza a tensión y fuerza a compresión. Espero haya quedado.